Eres un ladrón, y es con placer que finalmente tomo la decisión de despedirte. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Esta es una decisión repentina, pero necesaria. El ambiente en la empresa está pésimo, pero al menos estoy recibiendo mi pago. Con un tono de tristeza en su voz, Alberto expresó su rechazo a aceptar el despido. Compartió con los colegas que se sintió desamparado cuando Gregorio, el hijo del presidente, anunció su despido, ya que nadie en la empresa lo defendió en ese momento tan crucial. Alberto prometió que no aceptaría esa situación sin luchar. Planeaba tener una conversación franca con el hijo del presidente, con la esperanza de hacerlo reconsiderar su decisión. Además, se comprometió a redoblar sus esfuerzos en el trabajo, garantizando que hablaría directamente con Gregorio para mantenerlo en su puesto, incluso si fuera de forma temporal. El miedo a perder el trabajo consumía a Alberto, pues sabía que encontrar otra posición sería una tarea ardua. En medio de estos pensamientos angustiantes, comenzó a elaborar estrategias para convencer al hijo del presidente de reconsiderar su despido. Se dio cuenta de que necesitaba acercarse más a Gregorio para tener alguna oportunidad de cambiar el curso de esta situación. Después de mucha persistencia, Alberto finalmente consiguió una audiencia con Gregorio, pero sus esperanzas fueron rápidamente deshechas. Gregorio escuchó pacientemente los argumentos de Alberto, pero su respuesta fue firme y decepcionante. Señaló que Alberto ya había prometido anteriormente mejorar su desempeño, pero sin resultados satisfactorios para él. Expresó su frustración con la presencia de Alberto en la empresa, describiéndolo como burlón y arrogante, características que no contribuían positivamente al ambiente de trabajo. Mientras Alberto permanecía en silencio, absorbiendo las palabras de Gregorio, este continuó describiendo cómo las acciones de Alberto solo lo perjudicaban en la empresa. Quedó claro que, a los ojos de Gregorio, las promesas de Alberto y su postura solo reflejaban arrogancia, lo que contribuía a su mala reputación en la empresa. Para empeorar la situación, Gregorio se aseguró de dejar claro que la decisión de despedir a Alberto no provenía de él, sino de su padre, el presidente de la empresa. Después de todo, la influencia de Gregorio sobre la situación era limitada, y la última palabra la tenía su padre. Ante la determinación de Gregorio, Alberto fue instruido a hacer sus maletas y salir de la empresa inmediatamente. Gregorio continuó lanzando palabras irritantes hacia Alberto, profundizando aún más su tristeza y desánimo. Las últimas palabras de Gregorio fueron como golpes dolorosos para Alberto, que se sintió completamente desamparado ante la situación. Sin embargo, reunió su dignidad, y con una expresión de resignación, dejó claro a Gregorio que este despido algún día sería cobrado. Con estas últimas palabras de despedida, Alberto se fue. El peso de la injusticia y la traición se instaló en su corazón, pero se negó a entregarse al desespero. Poco tiempo después, la vida de Alberto tomó un rumbo inesperado. Después del incidente, Alberto se sumergió en profundos pensamientos, incapaz de imaginar que su vida pudiera sufrir un giro tan frustrante. Lamentaba la injusticia de la situación, especialmente considerando que Gregorio siempre mostraba un comportamiento irrespetuoso en la empresa, actuando con total desconsideración hacia los colegas y las normas establecidas. Gregorio parecía sentirse por encima de cualquier consecuencia, solo por ser el hijo del presidente. Muchas personas en la empresa simplemente ignoraban las acciones de Gregorio, temiendo posibles represalias. Para Alberto, era desolador presenciar cómo la interferencia de Gregorio perjudicaba el ambiente de trabajo y socavaba sus esfuerzos. A pesar de sus mejores esfuerzos como desarrollador de aplicaciones, Alberto se sentía frustrado al ver que sus contribuciones eran frecuentemente saboteadas por la influencia de Gregorio. Aunque estaba trabajando en la empresa de forma temporal debido a problemas personales, Alberto siempre se dedicó a su trabajo con diligencia y empeño. El despido abrupto e injusto desencadenó un torbellino de emociones en su interior, dejándolo perplejo y herido ante la cruel realidad de la política interna de la empresa. Alberto era un hombre de orígenes simples, proveniente de una familia humilde y que enfrentó la pérdida de su madre desde temprana edad. A pesar de las dificultades, siempre encontró apoyo en su padre, incluso frente a sus propias fragilidades y batallas contra enfermedades. Aunque su padre enfrentaba sus propias luchas, siempre lo animó a perseguir sus sueños y buscar una vida mejor. Para devolver todo el amor y apoyo que había recibido,
Alberto decidió unirse a la empresa Corps S.A. con el objetivo de proporcionar una vida más cómoda para su padre. Veía en la empresa una oportunidad de crecimiento y estabilidad que podrían significar seguridad para ambos. Consciente de las necesidades de su padre y de su propia responsabilidad como cuidador, Alberto intentó convencer a la empresa para que lo mantuviera empleado al menos por un periodo determinado, para poder dedicar más atención y cuidado a su padre. Contó con el apoyo de amigos y colegas dentro de la empresa, que reconocían su dedicación y valoraban su presencia. Sin embargo, este intento de permanencia en la empresa fue de corta duración, y pronto Alberto se encontró confrontado con la dura realidad de otra vuelta de tuerca en su vida. Cuando Alberto ingresó a la empresa, esperaba cambios positivos en su vida. Sin embargo, lo que encontró fue un aumento drástico en su carga de trabajo. El hijo del presidente, justificando este aumento, alegó que era parte de una estrategia para impulsar las ventas de aplicaciones. Alberto pronto se sintió abrumado, llegando a casa exhausto todos los días. Su padre, preocupado por el visible cansancio en su rostro, expresaba constantemente su inquietud. Aún así, Alberto sentía que no podía rendirse. Persistía, impulsado por el deseo de proporcionar una vida mejor para su padre y por la esperanza de alcanzar sus objetivos. Después de un mes de trabajo intenso, una emergencia médica obligó a Alberto a llevar a su padre al hospital, lo que lo llevó a solicitar un día libre en la empresa. Sin embargo, fue después de este episodio que Alberto recibió la devastadora noticia de su despido. Sin entender el motivo detrás de esta decisión abrupta, Alberto fue confrontado con acusaciones de falta de productividad por parte de Gregorio, que sirvieron como justificación para su despido. Esta revelación dejó a Alberto perplejo e indignado, cuestionándose sobre el verdadero motivo detrás de su repentina salida de la empresa. Alberto observó atentamente la reacción de Gregorio mientras explicaba la situación, pero el rostro del hijo del jefe permanecía imperturbable, sin ningún signo de empatía o preocupación. Era como si sus palabras cayeran en oídos sordos, y Alberto sintió un nudo en la garganta al percibir la frialdad de esa indiferencia. A pesar de intentar mantener la calma para no empeorar la situación, la sensación de injusticia pesaba sobre sus hombros. Se esforzó por no dejar traslucir su frustración y decepción ante la aparente falta de compasión de Gregorio. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Alberto sabía que no podía permitir que esa situación pasara desapercibida. Después de todo, estaba tratando con algo mucho más valioso que simplemente un trabajo, era su deber filial para con su padre, que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Esas palabras golpearon a Alberto como un duro golpe. No había dudas de que su despido estaba directamente relacionado con el hecho de haber pedido un día libre para cuidar de su padre. La sensación de impotencia e injusticia se mezclaba con una profunda tristeza por ver comprometido su sustento y estabilidad por un acto de amor y responsabilidad. Mientras recogía sus cosas y se despedía de sus colegas de trabajo, Alberto se prometió a sí mismo que no dejaría pasar esta situación en vano. Alberto salió de la oficina con un torbellino de pensamientos girando en su mente. ¿Por qué Gregorio eligió esa excusa para despedirlo?, se preguntaba, intentando desentrañar los motivos detrás de la decisión de su ex jefe. El salario que recibía era vital para sostener a su familia, especialmente para cubrir los gastos médicos de su padre, que aumentaban cada día. Mientras caminaba por las calles, Alberto no podía sacar de su cabeza el momento en que suplicó a Gregorio que no lo despidiera. Fue un pedido desesperado, impulsado por la necesidad de cuidar de su padre enfermo. Sin embargo, en lugar de compasión, solo encontró la sonrisa sarcástica de Gregorio, una expresión que más parecía de placer al infligir sufrimiento. Aquellas palabras crueles y humillantes dejaron a Alberto paralizado. Sabía que Gregorio estaba abusando de su poder, usando su posición para castigarlo por haber priorizado a su familia. Pero el sentimiento de impotencia era abrumador. Mientras intentaba digerir todo lo sucedido, Alberto se dio cuenta de que no podía permitir que esa injusticia quedara impune. Sabía que necesitaba luchar no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que enfrentaban situaciones similares de abuso y discriminación en el ambiente laboral. Con determinación renovada,
Alberto decidió que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia. Estaba determinado a mostrar a Gregorio y a todos los demás que la fuerza del amor y la solidaridad familiar era mayor que cualquier abuso de poder o crueldad. Alberto sintió un mix de alivio y amargura al salir del edificio de la empresa. A pesar de todas las humillaciones que había enfrentado a manos de Gregorio, decidió agradecer al ex jefe, no por gratitud, sino por una cuestión de principios y dignidad personal. No quería rebajarse al mismo nivel de crueldad y mezquindad. Al llegar a casa, su padre notó inmediatamente el cambio en su comportamiento. Con ojos atentos y amorosos, puso sus manos en los hombros de Alberto, sintiendo la tensión que lo consumía. Alberto, entonces, desahogó, pidiendo perdón por haber sido despedido, atribuyendo la culpa a sí mismo, alegando incompetencia. Su padre escuchó atentamente las palabras de su hijo, pero antes de que pudiera responder, lo interrumpió. Con una voz calma y serena, dijo que no había motivos para que Alberto pidiera disculpas, porque la verdad era clara, había sido despedido simplemente por cuidarlo a él, algo por lo que ningún hijo debería ser penalizado. Alberto sintió un peso salir de sus hombros al escuchar las reconfortantes palabras de su padre. Con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su padre, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Se prometió a sí mismo que no permitiría que el despido injusto lo afectara más de lo necesario. Con amor y comprensión, Alberto tranquilizó a su padre, diciéndole que no se preocupara por el dinero. Después de agradecer al padre por su comprensión y dirigirse a la habitación para descansar, Alberto sintió un mix de alivio y melancolía al acostarse en la cama. Tomó su celular y comenzó a jugar un juego que había comprado pero nunca había usado. Era una forma de distracción, algo para enfriar un poco la cabeza y no seguir rememorando demasiado lo que había sucedido. Mientras jugaba, una canción familiar comenzó a sonar en el juego, y Alberto vio el avatar que había creado. En ese momento, una ola de recuerdos invadió su mente. Siempre había amado los juegos, desde pequeño. La pasión surgió cuando su madre aún estaba viva. Ella lo animaba, pasaba horas a su lado, compartiendo risas y desafíos virtuales. Era una forma de conexión única entre los dos. Sin embargo, después de que su madre falleció, Alberto perdió las ganas de seguir jugando. Los juegos todavía estaban allí, detenidos, como testigos mudos de un tiempo más feliz. Cada vez que intentaba jugar, los dolorosos recuerdos de la pérdida inundaban su mente, sofocando. Pero esa noche, algo cambió. Mientras contemplaba el avatar en la pantalla, Alberto se dio cuenta de que, a pesar del dolor, los juegos representaban mucho más que simple entretenimiento. Eran un vínculo con su madre, un recuerdo vívido del tiempo que pasaron juntos y de la alegría compartida. Con lágrimas en los ojos, Alberto admitió para sí mismo que fue la pasión por los juegos lo que lo salvó en ese momento difícil. Fue en los juegos donde encontró algunos recuerdos de su madre, un refugio donde podía revivir los momentos felices que compartieron. Y así, mientras seguía jugando, Alberto sintió una sensación de paz y gratitud. Sabía que su madre estaría orgullosa de él, siguiendo adelante incluso ante los desafíos. Alberto siempre había tenido un profundo amor por crear juegos. Desde su infancia, pasaba horas inmerso en mundos virtuales, soñando con poder crear sus propias aventuras interactivas. Ese amor lo guió a través de muchos desafíos, incluso cuando decidió seguir una carrera en la industria de los juegos. Sin embargo, incluso con su pasión por el trabajo, el reciente despido todavía pesaba en su mente. No podía evitar pensar en todas las horas dedicadas a ese trabajo, solo para ser despedido sin ceremonias. Era una mezcla de rabia, frustración y preocupación por el futuro. Para intentar aliviar un poco el peso que sentía, Alberto decidió pasar la tarde jugando. Abrió su juego favorito y se sumergió en su mundo virtual, donde podía olvidar temporalmente sus preocupaciones y perderse en la fantasía. Mientras luchaba contra monstruos y exploraba nuevas tierras, una notificación inesperada apareció en la pantalla. Era de su amigo de toda la vida, Carlos. Alberto sonrió al ver el nombre familiar. Él y Carlos habían compartido muchas aventuras en la vida real, viajando juntos a lugares exóticos y viviendo momentos inolvidables. La notificación de saludo de Carlos trajo un rayo de luz al día de Alberto. Abrió el mensaje y comenzó a hablar animadamente con su amigo, recordando sus viajes pasados y discutiendo planes para futuras aventuras. Hablar con Carlos le brindaba a Alberto un sentido de normalidad y confort. A pesar de las incertidumbres en su vida profesional,
sabía que podía contar con la amistad de Carlos para recibir apoyo y alegría. Quizás, a través de las conversaciones con su amigo, Alberto encontraría inspiración para sus próximos pasos, incluyendo nuevos proyectos de juegos que tanto le encantaba crear. Mientras hablaba con su amigo Carlos, Alberto absorbía cada palabra de aliento como si fuera un bálsamo para su alma desanimada. Carlos, con su voz confiada y firme, reforzaba que rendirse no era una opción y que una nueva oportunidad estaba a punto de surgir. No puedes dejar que esto te derrote, Alberto, dijo Carlos, con convicción. Tienes tantas habilidades y experiencias valiosas. Estoy seguro de que pronto encontrarás algo nuevo y aún mejor. Alberto estaba muy agradecido por el apoyo de su amigo. Poco a poco, la llama de la determinación comenzaba a encenderse dentro de él. Pero tal vez esté mirando en la dirección equivocada, murmuró Alberto, pensativo. ¿Cómo así?, preguntó Carlos, interesado. Bueno, tengo mucha experiencia en lenguajes de programación, ¿no es así? Tal vez sea hora de dirigir mi búsqueda hacia ese campo, sugirió Alberto. Carlos asintió con la cabeza, estuvo de acuerdo con la idea. Tiene sentido. Después de todo, el campo de desarrollo de juegos siempre ha sido un rival del campo de lenguajes de programación. Y quién sabe, tal vez incluso puedas encontrar una posición en una empresa que sea competencia de la de Gregory. Los ojos de Alberto se iluminaron con la sugerencia. Era una perspectiva intrigante. Imaginate, continuó Carlos, emocionado. Podrías mostrar todo tu potencial en una empresa rival. Mostrarle a Gregorio lo que perdió al despedirte. Sería una forma de salir adelante y hacerlo lamentar. Alberto reflexionó sobre las palabras de Carlos. La idea de reinventarse en un campo diferente, y además, demostrar su valor a su antiguo jefe, tenía un atractivo irresistible. Tienes razón, Carlos. Necesito pensar en grande, afirmó Alberto, determinado. Voy a dedicarme a encontrar una oportunidad en el campo de la programación. Y quién sabe, tal vez incluso pueda superar a Gregorio en el proceso. Alberto estaba decidido a cambiar su situación y encontrar un empleo, así que después de terminar la conversación con su amigo Carlos, se despidió con una sonrisa, expresando su amor eterno por los juegos, pero dejando claro que necesitaba enfocarse en otras prioridades en ese momento. Su padre, observando en silencio, parecía estar reflexionando sobre las palabras de Alberto. En los días siguientes, Alberto se sumergió de lleno en la búsqueda de empleo. Desesperadamente, envió currículums a varias empresas y buscó oportunidades en diferentes sectores. Por casualidad del destino, descubrió que una empresa rival a la de Gregorio estaba realizando contrataciones en ese mismo momento. Estaban buscando programadores, exactamente el área en la que Alberto tenía experiencia e interés. Emocionado con la posibilidad, Alberto se inscribió de inmediato para el puesto. Después de algunas etapas de selección, lo llamaron para una entrevista. El gran día llegó y Alberto se presentó en el lugar designado. Sentado, a petición de un hombre llamado Mateo y una mujer llamada Clara, Alberto sintió que el nerviosismo aumentaba mientras esperaba el inicio de la entrevista. Cuando finalmente los llamaron a la sala de reuniones, se encontró frente a la presidenta de la empresa y al jefe de desarrollo. Se sorprendió al darse cuenta de que la mujer que lo recibió era la misma presidenta. El corazón de Alberto comenzó a latir más rápido mientras intentaba mantener la calma frente a esos importantes ejecutivos. La presidenta, al darse cuenta del evidente nerviosismo de Alberto, se preocupó. Sabía que, para tener un buen desempeño en la entrevista, él necesitaba sentirse cómodo y seguro. Alberto sintió una oleada de alivio cuando finalmente se encontró sentado en la sala de entrevistas, con el tumulto interior poco a poco aquietándose. Clara, la respetada presidenta de UOL Tecnología, lo observaba atentamente, con un brillo curioso en los ojos. Ella notó que él parecía apasionado por los juegos, algo que le agradó. Después de todo, la empresa buscaba personas con pasión por lo que hacía. Alberto, comenzó Clara con una voz tranquila y ponderada, estamos interesados en saber más sobre ti. Para empezar, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia anterior y por qué dejaste tu empresa anterior? Alberto respiró profundamente, agradeciendo mentalmente por la oportunidad de explicar su situación. No quería ocultar nada. Con sinceridad, explicó todo lo que había sucedido en su empresa anterior, desde los desafíos enfrentados hasta los motivos que llevaron a su despido. Clara y Mateus, el gerente de reclutamiento, escuchaban atentamente,
con sus expresiones revelando sorpresa ante la franqueza de Alberto. Percibieron no solo la competencia técnica, sino también la integridad y honestidad del candidato. Después de la explicación, Mateus tomó el currículum de Alberto y comenzó a revisarlo minuciosamente. Sus ojos recorrieron cada detalle y quedó impresionado con la experiencia y habilidades de Alberto, especialmente en el área de idiomas. Alberto, tu experiencia y habilidades son notables, comentó Mateus, y tu pasión por los juegos seguramente será un gran activo para nosotros aquí en UOL Tecnología. El jefe del departamento, que hasta entonces se había mantenido en silencio, estuvo de acuerdo con Mateus. Sin embargo, algo en su mirada hizo que Alberto sintiera una punzada de desconfianza. Era como si hubiera algo que el jefe de departamento no estuviera compartiendo completamente. A pesar de la sensación de desconfianza, Alberto sabía que había dado lo mejor de sí en la entrevista y que ahora era responsabilidad de la empresa decidir su destino. Solo podía esperar que su sinceridad y pasión por el trabajo fueran suficientes para ganarse la confianza del equipo de UOL Tecnología. Después de la entrevista, Clara ofreció a Alberto un puesto en la empresa y expresó su deseo de que comenzara de inmediato. Alberto, aunque agradecido por la oportunidad, sintió la necesidad de ser sincero con la presidenta. Con una sinceridad respetuosa, explicó que necesitaría algunos días libres para cuidar a su padre y acompañarlo a consultas médicas. Para su sorpresa, Clara mostró una comprensión admirable, asegurándole que tendría todos los días libres necesarios para cuidar de su familia, sin ningún problema. Alberto quedó impresionado con la comprensión de Clara. Ella enfatizó que en UOL Tecnología, la empresa era extremadamente comprensiva y valoraba las necesidades individuales de cada empleado. Esta apertura y empatía hicieron que Alberto estuviera aún más decidido a contribuir a la empresa. Una vez que comenzó a desempeñar sus responsabilidades en UOL Tecnología, Alberto notó una diferencia marcada en comparación con su antiguo trabajo, donde el ambiente era más rígido y poco colaborativo. En la nueva empresa, encontró colegas generosos y solidarios, dispuestos a ayudar en cualquier situación. El clima de apoyo mutuo lo hizo sentir valorado y motivado en su trabajo. A medida que pasaban los días, Alberto se dio cuenta de lo mucho que le gustaba el ambiente en UOL Tecnología. Además de realizar sus tareas con eficiencia, también se sentía parte de un ambiente unido, donde el bienestar de los empleados era una prioridad. Estaba agradecido por la oportunidad de formar parte de una empresa que valoraba no solo el rendimiento profesional, sino también el cuidado de las personas. Después de años de trabajo arduo y dedicación en la empresa de tecnología, finalmente llegó el momento en que Alberto recibió una invitación que cambiaría su trayectoria profesional. Fue invitado a ser el asistente del presidente en el departamento de desarrollo. Para Alberto, era una oportunidad increíble, pero también una gran responsabilidad. Cuando la noticia se esparció por la empresa, una ola de felicidad y apoyo envolvió a todos los colegas de trabajo. Alberto era conocido no solo por su competencia técnica, sino también por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás. Cuando la empresa enfrentaba problemas en la red y todo se detenía, todos se unían para resolver la situación. Alberto siempre estaba en primera línea, ofreciendo su experiencia y apoyo a todos los departamentos, independientemente de sus responsabilidades asignadas. Clara, la presidenta de la empresa, se sentía extremadamente agradecida por el apoyo y la cordialidad demostrados por Alberto. No solo cumplía sus funciones con maestría, sino que también estaba siempre dispuesto a colaborar en cuestiones más allá de sus atribuciones. Un día, la empresa enfrentó un gran problema que podría comprometer un proyecto crucial. Sin embargo, gracias a la unión de todos los empleados, que se reunieron para resolver la situación, lograron superar las adversidades y lanzar la nueva versión del software a tiempo. Para celebrar el éxito y la dedicación de todo el equipo, Clara organizó una celebración en la empresa. En su discurso, expresó profunda gratitud a Alberto y sus colegas por la comprensión, colaboración y arduo trabajo demostrados durante el desafío. Esa noche, todos brindaban por el éxito de la empresa, y Alberto se sentía agradecido por ser parte de un equipo tan unido y dedicado. Su papel como asistente del presidente no era solo una posición de prestigio, sino una oportunidad para marcar la diferencia y contribuir al crecimiento y éxito continuo de la empresa. Mientras tanto, Alberto se encontraba en una situación inesperada pero gratificante. Dividiendo su tiempo entre cuidar a su padre y trabajar junto a Clara,
encontró un equilibrio que lo llenaba. En UOL Tecnología, Alberto era útil y valorado, algo que nunca había sentido en la empresa de Gregorio, su padre. Sus talentos y habilidades finalmente encontraban un lugar para brillar. Cada día, Alberto se involucraba más en el trabajo de la empresa, aprendía nuevas técnicas, resolvía problemas con creatividad y se conectaba con sus colegas de manera auténtica. La satisfacción de contribuir era evidente en su sonrisa y en su postura segura. Sin embargo, algo inesperado comenzó a surgir en su corazón. Alberto se sentía cada vez más atraído por la presidenta, Clara. Su belleza, inteligencia y determinación lo fascinaban. Pero, consciente de sus responsabilidades y de la situación delicada que vivía con su padre, se esforzaba por mantener el enfoque. Alberto sabía que una relación con Clara podría ser peligrosa. No quería desviar la atención de cuidar a su padre ni comprometer la relación profesional que tanto le había costado construir. Además, las diferencias sociales entre ellos lo intimidaban. En medio de sus sentimientos conflictivos, Alberto se dedicaba al trabajo con pasión, mejoraba sus habilidades, se acercaba a sus colegas y se volvía cada vez más indispensable en la empresa. Algunos días pasaron y Alberto recibió la noticia de la hospitalización de su padre. Cada minuto que pasaba, la angustia corroía su corazón como ácido. La cirugía era urgente y el costo exorbitante pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. En el trabajo, Alberto era un fantasma. Su mente vagaba por los pasillos del hospital, siguiendo cada respiración entrecortada de su padre. Las hojas de cálculo y los gráficos bailaban ante sus ojos desenfocados, con números sin sentido en un mar de preocupación. En medio de la tormenta, una voz familiar resonó desde el pasado. Almeida, su antiguo jefe y padre de Gregorio, resurgió como un fantasma, ofreciendo ayuda. Pero la ayuda de Almeida tenía un precio: información confidencial de la empresa de Clara. La sangre de Alberto se heló en sus venas. La furia estalló dentro de él como un volcán en erupción. ¿Traicionar la confianza de Clara? Jamás, gritó al teléfono. La imagen de Clara, con sus ojos amables y su sonriso acogedor, lo inundó. No me pidas que haga algo tan despreciable, continuó Alberto, con su voz temblando de rabia y decepción. Mi padre está enfermo, sí, pero mi dignidad no está en venta. Ve a buscar a tus informantes en otro lugar. Colgando el teléfono con fuerza, Alberto sintió una mezcla de náuseas y vértigo. La tentación de la oferta de Almeida era real, pero el precio era demasiado alto. La ética, la lealtad, la gratitud hacia Clara, todo eso pesaba más que cualquier cantidad de dinero. Con el corazón apretado, Alberto volvió al trabajo, aún atormentado por la angustia de la enfermedad de su padre. Pero ahora, una nueva llama ardía en su interior, la determinación de encontrar una solución honesta, sin comprometer sus valores. No sabía cómo, pero encontraría un camino. La vida de su padre y su propia integridad dependían de ello. El corazón de Alberto aún latía acelerado mientras caminaba hacia la oficina de Clara. La conversación con Almeida lo había dejado conmocionado, pero también fortalecido en su convicción de hacer lo correcto. Al entrar en la oficina, encontró a Clara con una sonrisa cálida en el rostro. Alberto, qué bueno verte. Entra, siéntate. Alberto se sentó, vacilante. Clara, necesito decirte algo importante. Clara lo observó con atención, con sus ojos transmitiendo una calma tranquilizadora. Dime, Alberto, estoy aquí para escucharte. Con la voz entrecortada por la emoción, Alberto le contó a Clara sobre la enfermedad de su padre, la cirugía urgente y el valor exorbitante de los gastos. Confesó la oferta de Almeida y su negativa a traicionar su confianza. Clara escuchó en silencio, con sus ojos llenos de comprensión. Cuando Alberto terminó, ella se inclinó hacia adelante y tocó su mano con gentileza. Alberto, has hecho lo correcto, dijo con convicción. La ética y la lealtad son valores que no pueden comprarse. Luego, Clara hizo una revelación que dejó perplejo a Alberto. Alberto, ¿sabías que somos amigos desde hace mucho tiempo? Él la miró confundido. ¿Amigos? ¿Cómo es eso? Clara sonrió. ¿Recuerdas el juego en línea que solías jugar? Yo era Estrella Brillante, tu amiga virtual. Alberto quedó asombrado. Estrella Brillante, la amiga con la que había compartido tantas confidencias y sueños, ¿era Clara, la mujer a la que admiraba y respetaba? Clara continuó. Siempre admiré tu inteligencia, tu creatividad y tu ética laboral. Cuando te postulaste para mi empresa, te reconocí de inmediato. Y cuando noté tu tristeza en los últimos días, mi corazón se apretó. Sabía que estabas pasando por un momento difícil, dijo,
con sus ojos llenos de ternura, y quería ayudar. La ayuda que te ofrezco no es un préstamo, Alberto. Es un gesto de gratitud por todo lo que has hecho por mi empresa. Alberto quedó sin palabras. La generosidad de Clara lo conmovió. Lágrimas brotaron en sus ojos. Clara, no sé qué decir, murmuró. Eres increíble. Estar eternamente agradecido. Clara sonrió, con sus ojos brillando con sinceridad. No hay necesidad de agradecer, Alberto. Los amigos se ayudan. Y ahora, vamos a centrarnos en la recuperación de tu padre. Juntos, encontraremos una solución. En ese momento, Alberto sintió un gran peso levantarse de sus hombros. La amistad y el apoyo de Clara le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Y sabía que, juntos, superarían cualquier obstáculo. El corazón de Alberto rebosaba de felicidad mientras salía de la oficina de Clara. La larga conversación había sido tensa en algunos momentos, pero el resultado final era lo que importaba. Clara había aceptado ayudarlo a pagar la cirugía de su padre. Con pasos ligeros y una sonrisa en el rostro, Alberto se dirigió al hospital. Al llegar, se dirigió de inmediato al departamento financiero, y con un sentimiento de alivio y gratitud, completó el pago de la cirugía. El procedimiento estaba programado para el día siguiente. Alberto apenas podía contener la ansiedad mientras esperaba el momento crucial. Con cada minuto que pasaba, la esperanza crecía dentro de él. Finalmente, llegó el momento de la cirugía. Alberto acompañó a su padre hasta la sala de operaciones, sosteniendo su mano y transmitiéndole fuerza y positividad. Después de horas de espera, llegó la noticia que todos esperaban ansiosamente. La cirugía fue un éxito. El padre de Alberto estaba bien, y la recuperación sería rápida. En los días siguientes, Alberto se dedicó a cuidar de su padre durante su recuperación. La experiencia los unió aún más, y Alberto nunca olvidaría la generosidad de Clara. El éxito de la cirugía del padre de Alberto marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Había asumido un nuevo puesto en la empresa de Clara, y ahora estaba en su oficina, concentrado en su trabajo, cuando Clara entró, preguntándole qué debería vestir para una cena con su padre. Alberto se sorprendió por la invitación, pero pronto se recuperó y le dijo a Clara que podía elegir cualquier ropa que quisiera para la ocasión. Después de todo, era un momento especial para ella y su padre. La cena fue un éxito, y Alberto y Clara se conectaron de una manera que nunca antes habían hecho. A partir de ese día, comenzaron a salir juntos. Sus amigos del equipo de fútbol se sorprendieron con la noticia, pero pronto se acostumbraron y les desearon felicidad a la pareja. Alberto se sentía cada vez más agradecido por haber encontrado personas tan buenas en su vida. Pasaron 5 meses, y Alberto se sentía verdaderamente feliz. Trabajaba en lo que amaba, en una empresa que lo valoraba, y su salario ahora era suficiente para cubrir todos los gastos del hogar y cuidar aún más a su padre. Mientras tanto, la empresa del padre de Gregorio iba de mal en peor. Almeida lamentó profundamente haber autorizado el despido de Alberto, ya que no pudo encontrar a nadie con las mismas habilidades que él tenía. La empresa decayó gradualmente, perdiendo terreno en el mercado. Alberto, por otro lado, valoraba a cada persona que lo había ayudado a levantarse. Fue feliz con Clara y su padre, y finalmente había encontrado la paz y la felicidad que tanto buscaba. La historia de Alberto nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Es importante tener fe en uno mismo y buscar ayuda cuando sea necesario. Con perseverancia y gratitud, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la verdadera felicidad. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el cambio en la vida de Alberto? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios y no te olvides de verificar si ya estás suscrito al canal, porque así podrás seguir viendo los próximos vídeos.